la Red de Investigación y Acción por la Convivencia, el Instituto de Estudios Avanzados IDEA y la Universidad Central de Venezuela, en el marco de un proyecto sobre migración, desigualdades e inseguridad, en el que nos hemos articulado investigadores de diversos centros. Como anfitriones de la sesión y de esta actividad me acompañarán Carla Chacón, John Dávila, Andrés Antillano, José Luis Fernández y Fabiola Mesones, investigadores que de algún modo se articulan a este proyecto, y Fabiola en el apoyo en el trabajo de asistencia. Nosotros nos sentimos honradísimos y honrados de contar con la participación de Yoconda Herrera, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de Flaxo, Ecuador. Agradecemos de verdad infinitamente la gentileza de acompañarnos desde Quito y desde allá pues conectarse para compartir su trabajo con nosotros. En un ratito yo voy a presentarla mejor. Agradecemos, por supuesto, a todos ustedes aquí quienes se han conectado a esta actividad, colegas, amigos, personas que sabemos andan un poco cercanos a este tema o interesados, que queremos sea apenas el inicio de una reflexión conjunta sobre la cuestión de la migración venezolana. Queremos ubicar en el marco de una discusión general sobre las movilidades o sobre los patrones de migración sur-sur y su relación con contextos de crisis que vivimos en la región. Nosotros en esta serie de conversatorios, de diálogos, este es el primero de una serie que estamos iniciando, queremos situar la reflexión sobre la migración venezolana en un contexto de crisis múltiples, de diferentes escalas, de corte estructural que vivimos nosotros en Venezuela como el país receptor, que ha sido el origen de ese éxodo que ha conocido la región, pero que también es una crisis que viven con otras magnitudes y otras expresiones también los lugares de tránsito y de acogida. Crisis que afecta y que por supuesto experimentan diferencialmente los grupos sociales, impactando con mucha mayor severidad a los más pobres, que son esos que han salido, o menos a partir del 2015, que han salido del país en condiciones de gran precariedad y vulnerabilidad. Por todo esto, para nosotros tiene un inmenso valor iniciar este ciclo con Yoconda Herrera, y aquí paso a dar pues la presentación de Rituel. Yoconda tiene una amplia trayectoria en el estudio de las migraciones internacionales, que ella ha abordado desde un marco general de los efectos de la globalización sobre las desigualdades en América Latina y, digamos, las transformaciones más amplias en las formas de reproducción social, incorporando en sus trabajos la perspectiva de eso que en las ciencias sociales llamamos hoy la interseccionalidad, es decir, todas esas diferenciaciones de clase, de raza y de género que atraviesan los hechos sociales, entre ellos el de las movilidades humanas. Estudiosa de esos procesos de transformación social, pues en los últimos años Yoconda ha investigado sobre los cambios en los patrones, en los flujos migratorios, abordando entre ellos el caso de la migración venezolana. En estudios sobre migración venezolana en Ecuador, pero también ha participado en diversos trabajos comparados. Es esa mirada situada en contextos específicos, histórica, que da cuenta de procesos de cambio de mayor calado, y también comparada, que nos permite diferenciar, pero también articular contextos para compararlos. Bueno, es por esa mirada que estamos seguros y seguras que Yoconda aportará una mirada muy valiosa, no solo para la investigación, sino también para, es uno de los objetivos también de estos encuentros, aportar en un debate que es también ciudadano y político sobre la migración venezolana, que pueda superar las posturas discriminatorias, criminalizadoras o instrumentalizantes de ese proceso. Para no quitar más tiempo, solo un punto para aclarar cuál va a ser la dinámica que vamos a tener. Yoconda nos va a hacer una presentación de unos 30 minutos y seguidamente vamos a abrir la discusión. Como anfitriones nos vamos a permitir tomarnos la primera ronda para comentar y plantear
algunos asuntos o algunas preguntas a efectos de abrir en la primera fase del intercambio, y al terminar esta primera ronda, pues abriremos un espacio para compartir las preguntas de ustedes quienes nos acompañan, que serían preferiblemente formuladas a través del chat. Siéntanse libres a lo largo de toda la sesión de plantear las preguntas y los comentarios por ese medio, que vamos a disponer de un momento para incorporarlas en la discusión. Entonces, bueno, sin más que decir, sin robar más tiempo a nuestra invitada, yo le dejo la palabra y damos inicio a este encuentro. Bueno, buenos días, buenas tardes con todas, con todos. Muchísimas gracias. Yo estoy muy agradecida por esta invitación de Celina y de este grupo de trabajo, porque nosotros desde Ecuador y en varias articulaciones con otras universidades de América Latina, hemos tenido ya 2 proyectos sobre migración venezolana, y todos ellos se han centrado pues en los lugares de destino de esa migración, y siempre para una persona que viene desde los estudios transnacionales es un gran vacío el no poder tener un diálogo mucho más directo y un intercambio con investigadores que precisamente están en Venezuela. Así que para mí es importantísimo poder escuchar pues la opinión y poder intercambiar en términos de nuestros hallazgos y discutir pues sobre ese fenómeno que, como lo presentaba Celina, tiene muchas aristas, es sensible a muchos debates y a muchos otros debates políticos también. Entonces me parece que es muy importante pues poder entablar este diálogo. La presentación que les voy a hacer, voy a compartir este rato la pantalla y ustedes me dirán si es que está ya visible y disponible para todos. En principio tendría que estarlo ya este rato. Es fruto de un trabajo, digamos, que venimos realizando en Flax Ecuador desde hace... del 2018 empezamos primero con un proyecto, como les mencionaba, comparativo entre varias universidades de América Latina, que lo llamábamos algo así como los caminos jurídicos de la población venezolana, es decir, qué pasaba con la llegada de la gente y todos los tortuosos caminos hasta poder obtener papeles de residencia o de trabajo. Se enfocó más, digamos, en esas trayectorias en el ámbito jurídico, pero eso nos permitió ya un primer acercamiento, por supuesto, en términos de integración sociolaboral también. Y la segunda investigación en la que estuve involucrada también fue comparativa y fue con Claxo sobre niñez. Es decir, se enfocó en 4 países y trató sobre la voz de niños y niñas y adolescentes en su proceso migratorio. Tanto lo que había sido la experiencia del camino, ¿no es cierto?, del viaje, y como también sus primeras experiencias en las ciudades de destino. Entonces, ese es un trabajo que incluyó a Colombia, Ecuador, Perú y Brasil, la frontera, ¿no?, que es de Roraima, en donde están instalándose muchos venezolanos también. Entonces, bueno, esa es como la parte más empírica, pero lo que les quiero traer es como una reflexión más general, sobre todo centrada en la política migratoria, en la respuesta de los estados, y que contempla un poquito de información sobre Perú, Colombia y Chile, pero que se centra sobre todo pues, en lo que yo conozco más a profundidad, que es el caso ecuatoriano. Le he denominado los tortuosos caminos de la migración venezolana, tránsitos precarios y cierre de fronteras,
que indica un poco cómo, si bien esta migración, como ustedes saben más que nadie, empezó ya, ¿no es cierto?, a partir del 2010 o inclusive antes, fue volviéndose, cambiando, digamos, los perfiles, creciendo, volviéndose un fenómeno masivo, y asimismo, como fue creciendo y modificándose esos patrones migratorios, pues también las respuestas, los países de llegada fueron creciendo y las respuestas que se le ha dado a la migración han sido cada vez más complejos. Son caminos tortuosos en términos literales y metafóricos, en el sentido de que mucha de la migración hacia Sudamérica en los años recientes se terminó haciendo por vías terrestres, ¿no es cierto? Y también porque la tortuosidad del camino jurídico y de las dificultades que han puesto los estados también tiene que ser tomada en cuenta, ¿no? Entonces, básicamente lo que yo voy a hacer en mi presentación es en un primer momento abordar lo que precisamente Celina mencionaba, y es este contexto de crisis migratoria y cómo esto también se relaciona un poco con los desafíos que significa estudiar migraciones sur-sur, sobre todo para países como Ecuador, con una gran tradición más bien de salida de ecuatorianos hacia Estados Unidos, a España y también a Venezuela. Tuvimos, como ustedes deben saber, una migración a Venezuela en los años 70 y 80, y bueno, que ha significado, ¿no es cierto?, esos cambios. Lo segundo es algunas características muy breves sobre la migración venezolana en América del Sur. Luego me centraré en las políticas migratorias y lo que yo llamo este camino también hacia el cierre de las fronteras y la disuasión. Luego algunos datos sobre ya trayectorias migratorias y laborales y algunos puntos de conclusión. Entonces, un primer aspecto que hay que entender, porque muchas veces se considera a la migración venezolana como un hecho único, como un hecho excepcional, como una crisis que de pronto le llega a países no acostumbrados a la migración. Entonces, yo creo que sí es bien importante entenderlo en el marco de un proceso más largo. Yo diría los últimos 20 años para países, por ejemplo, como Ecuador y Chile, en donde se comienza a producir un proceso inmigratorio bastante importante, distinto a el tradicional. Como les decía, por ejemplo, Ecuador ha sido tradicionalmente un país de emigración. Salían ecuatorianos a España, a Italia, a Estados Unidos en grandes números. Lo que sucede en los últimos 10 años, los últimos 15 años, es una llegada progresiva de nuevas poblaciones inmigrantes que antes no emigraban a países como Chile, por ejemplo, Ecuador, sobre todo Chile, que ha conocido en los últimos años un crecimiento muy importante de la inmigración, que era lo que Venezuela fue hasta hace poco, ¿no? Un país de recepción de migrantes, ¿no? Entonces, lo que conocía la gran parte de los países sudamericanos y históricamente siempre han existido son migraciones transfronterizas. En el caso de Ecuador, migración colombiana y peruana; en el caso chileno, migración peruana, boliviana y argentina, y etcétera. Luego lo que se produce es nuevas migraciones regionales, parte de los procesos de globalización, de mayor activación de los mercados regionales y una migración también sur-sur. Ecuador, Chile, Argentina, Uruguay van a conocer, por ejemplo, flujos de migración cubana, haitiana, sobre todo después del terremoto del 2010, de República Dominicana, que es un país migrante por excelencia, de Colombia, pero también lo que se llaman migraciones extracontinentales. Entonces, de pronto empiezan a llegar también flujos de China, Senegal, Pakistán, Camerún, en fin, una serie de países que no necesariamente tenían a Sudamérica como destino
antes del 2000, ¿no? Y que empiezan en números no tan altos, pero que se empiezan a diversificar muchísimo los destinos inmigratorios, en parte por el cierre progresivo de las fronteras en el norte, ¿no? En Estados Unidos y en Europa, y por el crecimiento que conoció América Latina los 15 primeros años, digamos, del 2000, ¿no? Del nuevo siglo. Entonces ya América Latina empezó a concebirse, América del Sur, diríamos, como un lugar ya no solo de donde salían las personas, sino también de llegada. Entonces se van estos países, ¿no es cierto?, se convierten en países receptores. Es, digamos, en este contexto que en el 2016, podríamos decir, empieza a sentirse con más fuerza, porque ya habían algunos migrantes, la migración venezolana. La migración venezolana llega, como bien se mencionó ya, en contextos de crisis. Ya no es, en términos económicos, ya no es el boom de crecimiento que conocieron varios estados sudamericanos entre el 2000 y el 2013, más o menos, que es cuando, del 2010, que empieza el descenso, ¿no es cierto? Pero también actualmente, los años más recientes, los 2 últimos años, diríamos también de crisis políticas que se suman a la propia crisis venezolana. En los 2 últimos años, América Latina ha conocido grandes movimientos de protesta social en Ecuador, en Chile, acabamos de vivir el evento en Perú, Haití, Colombia, Bolivia, es decir, es un nuevo momento político también para América Latina, un nuevo momento económico por esta acelerada crisis y desaceleración del crecimiento en todo el continente, que, ojo, por supuesto que se ha acentuado con el COVID, pero que ya venía señalándose, ¿no? Entonces hay que entender que eso produce lugares de destino bastante problemáticos. Lugares de destino en donde ciudades de destino, en donde la gente está lidiando con problemas de crisis económica y donde la gente también está lidiando con, digamos, una falta digamos, y donde los gobiernos tienen una falta de legitimidad y la gente está lidiando con una falta de expectativas frente a los proyectos políticos. Entonces, es un contexto de recepción bastante complejo en ese sentido, ¿no? Porque estos son contextos que generalmente son muy proclives, pues, a también el crecimiento de sentimientos xenófobos, ¿no? Entonces, eso también es una cuestión muy importante de tomar en cuenta para entender el carácter crítico del éxodo venezolano, sobre todo en esos 2 últimos años. Entonces, frente a la idea de crisis migratoria, con que generalmente los estados o también a veces ciertos organismos internacionales califican, ¿no es cierto?, procesos como el venezolano o procesos como el sirio o procesos como el centroamericano, la migración centroamericana hacia México y Estados Unidos, nos parece muy importante cambiar esa narrativa hacia la idea de migraciones en contextos de crisis. Esa es una idea que la trabajamos en el primer estudio comparativo que publicamos con la UNAM, ¿no? Justo cómo tener cuidado de cómo tenemos que realmente cuestionar, interrogar esta idea de crisis migratoria, ¿no? Ahora, por otro lado, por supuesto, si bien existía ya un contexto, digamos, de inmigración, lo que la migración venezolana ha traído sobre todo, y esto siguen siendo preguntas abiertas, es decir, nos falta muchísimo por explorar y por conocer,
son desafíos también conceptuales concretos de cómo entender a estos flujos migratorios. En un primer momento, ¿no es cierto?, ya se sabe que sobre todo se trataban de migraciones calificadas, ¿no?, de profesionales que salieron, muchos de ellos de Estados Unidos o a España, pero también a América del Sur, sobre todo América del Sur, pero que poco a poco también hay personas que podrían ser susceptibles de protección internacional vía refugio. Se habla de flujos mixtos, es decir, esta idea de si son migrantes económicos, de si son migrantes forzados, en fin, de que no está claro, etcétera. Y también se habla de migración de sobrevivencia. Este es un concepto que es tomado de la crisis de refugio, más bien en otros continentes. Entonces está en debate a partir de la migración venezolana, pues también la idea de cómo conceptualizar, ¿no es cierto?, esta situación, si hablamos de una migración de sobrevivencia, esta idea de cómo los flujos mixtos no nos dicen mucho tampoco, porque en términos de acción del Estado podrían estar y pidiendo, por ejemplo, el carácter o el estatus de refugiados que podrían obtener los migrantes venezolanos. Al mismo tiempo, solo la simple explicación como migrante económico es compleja. En fin, entonces ahí hay todo un campo que está siendo discutido y que se relaciona pues con las diferencias del perfil, que de los distintos patrones de la migración venezolana, del volumen de la migración, los motivos por el cual la gente ha salido y la forma en cómo las personas organizan su migración. Si es familiar, si no es familiar, si salen unos primero, si se están conformando familias transnacionales, en fin. Entonces, estas son preguntas como abiertas. Esto es arriesgado lo que estoy haciendo aquí, eso lo presento sobre todo cuando, no cuando estoy con un público venezolano, para indicar algo que desde los países de destino les cuesta entender, y es cómo para Venezuela esta migración es un fenómeno cultural también nuevo. Es decir, el tener que salir es una sociedad que ha estado acostumbrada a recibir a gente y a sentirse, ¿no es cierto?, acogedora y por ser una potencia económica, laboral, política, cultural para América Latina, y nos parece que es como importante también ese cambio de identidad muy fuerte y es algo que quisiéramos explorar, ¿no? Entonces aquí está un poco reseñado eso. Actualmente la migración venezolana se extiende a toda América del Sur. Colombia es en números el país que más venezolanos, donde más venezolanos se han instalado. Bueno, hay una tradición ahí, ¿no es cierto?, muy importante de intercambio entre Venezuela y Colombia. Luego está Perú. Perú se ha convertido en el segundo país con mayor recepción de población venezolana. Luego está Ecuador, es decir, los 3 países andinos son en realidad los que más migrantes venezolanos han recibido, pero ya poco a poco vemos que Chile, Argentina, Uruguay son también países receptores importantes, ¿no? Esto es lo que acabo de mencionar. Sabemos de una diversificación muy rápida del perfil socioeconómico educativo. Es una migración ligeramente masculinizada. Hay, como les decía, una migración escalonada. Y sobre todo, por eso subrayé este último punto, es una migración que llamaríamos todavía, como es bastante reciente y en un contexto de crisis económicas, políticas tan importante, es una migración que no necesariamente se instala o se termina de instalar. Muchas de las trayectorias de migrantes que hemos hecho y que hicimos en el 2008, por ejemplo, en Ecuador, ya al 2009 varios de ellos estaban en Perú o estaban en Chile.
Y actualmente, actualmente con el COVID ha habido un problema de movilidad muy fuerte, pero lo que quiero decir es que es una migración dispersa en varios países. Muchos casos que encontrábamos eran de personas que tenían a sus hermanos en Perú, o a sus hijos, a sus padres en Venezuela, a su familia nuclear más cercana, no necesariamente junta, es decir, mucha dispersión todavía en esos países que no se termina de mudar. Y en el caso ecuatoriano, que es un país más pequeño y que hay cierta movilidad interna y donde de manera interesante la migración venezolana no se ha concentrado en una sola ciudad, está más bien en Guayaquil, en Quito, en ciudades intermedias, está como repartida en todo el país. Por los mismos problemas de inserción laboral, las personas buscan, ¿no es cierto? Si no consiguen trabajo en Quito, lo hacen en Guayaquil. Entonces eso también significa como una movilidad muy fuerte, ¿no? Y lo que estamos viendo, lo vimos con el COVID, y ustedes lo conocen mejor que nosotros, son estos retornos también. Es decir, algunas personas están empezando a, dada las enormes dificultades de la precariedad, están también intentando regresar a Venezuela. Una de las cuestiones que nos marcó muchísimo en la investigación con la niñez venezolana era, por ejemplo, la importancia que niños, niñas, adolescentes le daban a la casa. Es decir, y la diferencia que sentían en su experiencia migratoria de tener que alquilar una casa, arrendar una casa, cambiarse de casa muy frecuentemente. Era como algo que salía mucho en las entrevistas, en las narrativas, y la idea de que en Venezuela sí tenían casa. Es decir, mi casa era grande, mi casa era de esta manera, es la casa nuestra. Es decir, el sentido de tener un lugar, una casa. Entonces, no hemos hecho entrevistas ahora con el COVID, pero puesto que ha habido, por ejemplo, experiencias de expulsiones de vivienda por no pagar los alquileres, nos parece como, por ejemplo, a explorar ahí una idea muy, muy fuerte de qué es lo que está pasando y cómo eso incide también en esta idea de retorno. Es decir, no solamente no tengo trabajo, hay xenofobia, sino que no tengo mi casa, ¿no? Entonces, en Venezuela me pueden faltar todas las cosas, pero probablemente tengo mi casa, ¿no? Tengo un lugar, ¿no? Y creo que eso es bien importante de seguirlo como trabajando. Respecto a las políticas, entonces, bueno, este contexto difícil que acabo de mencionar, pues también se produce en un giro muy rápido que tienen los estados desde un momento, diríamos, inicial de apertura a la recepción de los y las venezolanos hacia un cierre progresivo. Entonces, diríamos que en el 2016, todos los países, o el 2016, inclusive hasta el 2018 y 18, todos los países tenían sus fronteras abiertas y más o menos se lo concebía en el marco de migraciones sudamericanas y no se exigía, ¿no es cierto?, ni papeles ni cambios importantes. En el caso ecuatoriano, por ejemplo, a partir del 2010 se mantenía, los dos estados mantenían un convenio bilateral desde el 2010 que permitía el acceso de los venezolanos inmediatamente a papeles de residencia para trabajar durante 2 años, garantizando ciertos elementos, pero que les otorgaba automáticamente una visa de residencia. Eso se refuerza después con lo que se llamó la visa UNASUR, que implicaba, tenía un costo un poco menor, pero garantizaba asimismo automáticamente la residencia y papeles para trabajar. Ahí había un problema, sobre todo en el costo del trámite, que fue volviéndose cada vez más un obstáculo.
Y eso cambia a partir del 2019, en donde se empiezan a poner multas, a exigir el pasaporte, a exigir una serie de otros requisitos que son muy difíciles de conseguir en Venezuela. Todo ese proceso que le llamamos proceso de disuasión es el que desemboca en 2019 en el requisito de una visa, y eso frena automáticamente las migraciones regulares. Esto no quiere decir que hay mucha gente que empezó a usar caminos informales, tanto en Colombia como en Ecuador, como en Perú, para seguir entrando, ¿no? Este fenómeno más en concreto que descrito en el caso ecuatoriano, pues en realidad se produce también en Chile, ¿no es cierto?, que empieza con permisos temporales, termina en la visa, en Perú, que hace lo mismo y termina en la visa en junio del 19, y Colombia, Argentina y Brasil todavía conservan la entrada libre. Hay una iniciativa regional, pero más que en procesos de integración de la migración venezolana, lo que se han orientado sobre todo esa iniciativa regional es a tratar de conseguir recursos de la cooperación internacional para supuestamente atender a esa migración venezolana. ¿Cuáles han sido las repercusiones de esa política migratoria? Pues ha tenido repercusiones en lo que llamamos una progresiva irregularización de la migración y también repercusiones en el mercado de trabajo, ¿sí? Como les decía, hay creciente xenofobia, una desvalorización, eso lo vamos a ver en el mercado laboral, y problemas de explotación laboral que vamos a ver este rato con el tema de las trayectorias laborales. De lo que hemos hecho en este mismo estudio, esto sí es ya solo para el caso ecuatoriano, lo que encontramos es sobre todo pues una gran brecha entre capital cultural, los niveles educativos de las personas y los trabajos a los que acceden, ¿no? Y una pequeña diferencia entre hombres y mujeres que estamos explorando es cómo, por supuesto, los trabajos informales, públicos y de calle están a cargo de hombres, sobre todo la venta de comida, que es algo también culturalmente bien interesante, porque en los países como Ecuador, sobre todo los serranos andinos, como las ciudades como Quito, la venta de comida es un tema relacionado sobre todo es femenino, con las mujeres, y esto ha sido muy interesante de ver en el caso de los varones, que en el caso venezolano más bien es totalmente masculinizado. Y las mujeres están más en sectores de lo que llamamos nosotros formalmente informales, es decir, pueden estar trabajando en almacenes, en centros comerciales, en peluquerías, es decir, en lugares en donde se debería respetar sus derechos laborales y obtener un cierto pago, por supuesto con beneficios y de ser declarados a la ley, pero que por supuesto esto no se hace. Entonces son trabajos formales, pero que se los trata informalmente sin respetar pues los beneficios a los que podrían acceder. Quiero compartir aquí, me disculpo que esté en inglés porque forma parte de una presentación en otro aspecto, pero son dos trayectorias, la una de Yadira y la otra de Javier, un poco para entender lo que les acabo de mencionar, ¿no? Entonces, Yadira, de 29 años, que estudió contabilidad en Valencia y que trabajaba ya en un salón de belleza antes de venir, y viene después de su esposo, obtiene papeles, obtiene el permiso de trabajo, empieza un trabajo como empleada doméstica por horas, luego pasa después de un tiempo a trabajar en un restaurante. Es de ese restaurante que la botan del trabajo
entra a trabajar en un salón de belleza, le empiezan a hacer trabajar 10, 12 horas diarias, no gana beneficios, no gana ningún tipo de dinero extra por sus horas extras, pone una denuncia en el Ministerio de Trabajo y después de un tiempo, al menos obtiene, no tanto que el ministerio reconozca todo sus horas, pero sí les sirve como un elemento de negociación para que la empresa donde trabajaba cumpla con sus obligaciones. Lo que queremos resaltar aquí son trayectorias de lo que llamamos informales en la formalidad supuesta, niveles de explotación, pero también una respuesta de la gente frente a eso, ¿no? Que creo que es muy importante. Acá tenemos a Javier, más bien su trayectoria muestra trabajo informal, muy cortos e inestables, ¿no? Esto es una trayectoria de una persona que cae en la irregularización por estas desventajas de las políticas migratorias y de las políticas de recepción. Lo que muestra es realmente, y a Javier lo hemos seguido hasta ahora, entre el 16 y el 20, realmente poquísimas posibilidades de inserción, mucha inestabilidad y sobrevivencia, digamos, sin posibilidades realmente de acumulación. Entonces tenemos trayectorias cortas de inestables, lo que ya he dicho, que los papeles no necesariamente garantizan tener una buena inserción laboral, mucha descalificación laboral, altos niveles de discriminación y algunas veces denuncia o no la explotación. Para no alargarme mucho, este elemento ya lo he mencionado, toda esta inserción laboral y la aplicación de estas políticas migratorias ocurren en un momento de crecimiento de la xenofobia, en donde más allá de la idea de un migrante, de una persona que llega y se instala, estamos caminando hacia una visión mucho más estereotipada, sesgada, ya sea o de víctima y por lo tanto en necesidad de asistencia o de, ¿no es cierto?, de delincuencia, ¿no? Hay varios crecientes episodios de xenofobia en varias ciudades que son también producto de un discurso institucional. Entonces, nuestro interés también es de explorar un poquito. En Chile y hay algunos trabajos, ahí se habla de racismo institucional, nosotros estamos empezando a hablar de xenofobia institucional, es decir, más allá de estos discursos de la sociedad, también ver cómo hay una promoción de esos discursos en términos institucionales, el ejemplo de cómo las propias declaraciones del presidente de la República desataron olas de xenofobia en una ciudad pequeña de Ecuador, ciertos eventos de xenofobia en pueblos rurales, problemas en el sistema educativo y acusaciones directas del Estado, del gobierno ecuatoriano hacia migrantes venezolanos, por ejemplo, durante las protestas sociales de octubre del año pasado. Entonces es una xenofobia de la sociedad, pero bastante alimentada, diríamos, en términos institucionales y gubernamentales, que creo que es, por supuesto, extremadamente problemática, ¿no? En conclusión, quise ponerlo así, muchos temas por explorar, tener claro que las condiciones sociales y migratorias han empeorado dramáticamente en los últimos 2 años y por supuesto con el COVID ni se diga. Hay una explotación laboral y precariedad y se está, digamos, caminando a una movilidad riesgosa, estos retornos o trabajos móviles en plena pandemia, se sabe quiénes
¿Quiénes se mueven para que otros se puedan quedar en casa? Pues los migrantes, entre otros, ¿no? Esto es una verdad, digamos, de la pandemia, ciertas diferencias de género en la inserción laboral. Esta idea que queremos insistir desde el inicio de crisis, de emergencia y excepción, naturaliza la migración como problema y a los migrantes como problemáticos. Yo creo que esa es una narrativa que tenemos que trabajar mucho, desafíos concretos frente a la inclusión, y lo que vemos son actualmente respuestas humanitarias y asistenciales y menos respuestas hacia la inclusión o hacia políticas duraderas, y también formas de resistencia a la hostilidad muy interesantes que estamos empezando también a explorar. Hasta ahí llego yo, perdón si me excedí un poquito en el tiempo, y pues podríamos pasar a conversar. Micrófono, Chely. Ahora sí. Ahora sí. Gracias, Yoconda, interesantísima tu exposición. Para nosotros, además, es interesante por razones inversas a las que tú mencionabas en el inicio. Aquí la cuestión de la migración suele estar impregnada por una perspectiva, digamos, muy nacional. Es decir, lo analizamos desde la perspectiva de la crisis que vivimos, desde el contexto de origen, a nuestro modo de ver, más por lo que nos ha pegado y sacudido como sociedad, un fenómeno que conocimos, bueno, que se nos presentó en muy poco tiempo. Todos tenemos buena parte de la familia que se ha ido del país, conocemos amigos que se han ido del país, pero bueno, como yo decía en un inicio, al menos el proyecto trabaja o reconoce o se ha topado con este flujo migratorio, nuestra mirada desde el contexto de origen, ¿no? Desde acá. Con esa mirada, ese flujo migratorio que salió desde el 2015 y que hacia América del Sur, hacia Sudamérica, y que digamos, de la población particularmente vulnerable por las condiciones de pobreza y de precariedad en la que sale. Entonces la mirada desde el contexto, desde allá, desde cómo se están insertando, desde la manera como se integran, desde las dificultades que enfrentan en ese proceso que realmente se convierte en un proceso de tránsito prolongado, que va digamos que encontrando escollos para la instalación, bueno, tener la mirada de allá y comprender que las dificultades que atraviesa esa gente que ha partido no tiene que ver solo con las condiciones en las que salen desde acá, sino con las condiciones que también viven los países de tránsito, que es una situación también de crisis, una situación que se vive con otras magnitudes, pero digamos que una situación de transformación de la vida social también, ¿no? Que va como en varios sentidos. Es muy interesante lo que tú recoges por esas dos dimensiones que colocas, ¿no? Por un lado, el mercado laboral, la transformación social, o sea, son gente que llega a países que también están, viven una transformación del mercado laboral y procesos de decrecimiento económico importantes, que reciben esa población y que van cambiando también las respuestas que van dando los estados a eso, ¿no? Las políticas migratorias, pero también las políticas de inclusión. Entonces, esos dos elementos inciden también en la manera como ellos viven el proceso migratorio, que es lo que nosotros nos encontramos en nuestros trabajos etnográficos, ¿no? Que fue así que nosotros llegamos al tema de la migración cuando yo contaba en los primeros intercambios con Yoconda. Nuestro trabajo en barrio
veía cómo iba cambiando todo el paisaje demográfico y cómo los jóvenes, las muchachas, la familia, partían, empezaban a asumir el tema de la movilidad como una forma de sobrevivencia, cambiando totalmente el panorama del barrio, jóvenes que empezaron entonces por las condiciones de precariedad en las que se iban, quedaban, digamos que presos de situaciones de informalidad o de ilegalidad a veces. Siempre nuestra mirada desde acá, que empezamos a hacer entrevistas a familiares, pero lo que empezó digamos que interpelarnos, porque era una experiencia muy distinta a la que vivíamos viniendo de las clases medias, es que no se instalaban. O sea, las historias que teníamos de los familiares, no sé si le damos el audio a Yoconda, que no tiene audio, las entrevistas que hacíamos, los muchachos, lo que sabíamos de los familiares y de las personas que volvieron a regresar, muchos de ellos retornaban, otros de ellos regresaban y volvían a regresar y volvían a irse. Era ese proceso de circularidad y de tránsito permanente a la búsqueda de oportunidades de vida, que a veces iban y venían, pero a veces se paraban en algún lugar, luego iban a otra ciudad, luego atravesaban el país, prácticamente escapando de los procesos de regularización, y nos parecía que era una experiencia, por un lado, distinta a la que vivíamos desde la clase media. Las familias, una parte de las familias quedaban aquí y otra parte iban para allá, pero eso no era necesariamente vivido como una ruptura, sino que era parte de una estrategia familiar, una estrategia, digamos, planificada de alguna manera. Entonces, bueno, todo ese proceso de circularidad, de inestabilidad, digamos que tus trabajos nos permitieron ver el asunto desde allá, ¿no? Cómo no solo tenía que ver con la situación de precariedad de la que partían, sino con lo que encontraban en esos lugares, ¿no? Entonces, bueno, mi pregunta viene por dos o tres líneas. Una, si esa es una característica de ese flujo migratorio, por su origen, por su trayectoria, por el contexto en el que se está ubicando, ¿qué perspectivas entonces hay para la integración? O sea, ¿cómo es que la circularidad es una perspectiva permanente? ¿O qué es lo que ocurre? Lo digo a propósito del retorno. O sea, por ejemplo, aquí, cuando hablo en términos de política pública, bueno, como eso se puede proyectar. Entonces, bueno, las perspectivas a efectos de la integración, las perspectivas a efectos de las respuestas estatales o de las políticas estatales ante eso. Por tu intervención también entendía que es un esfuerzo de varios estados, o sea, no solamente tiene que ver con la política migratoria ya, sino que también tiene que ver con los países de origen. Y una tercera pregunta es las respuestas de la población migrante a la que tú hiciste alusión. Por lo que nosotros hemos también recogido, yo no sé si tiene que ver con la precariedad con la que salen, con la vulnerabilidad, con esta situación de circularidad, nos parecía que en el caso venezolano no veíamos, digamos que respuestas organizadas desde la población migrante. No sabemos si es que son poco visibles, ¿no? Pero veíamos más organizaciones no gubernamentales o organizaciones de la sociedad civil que trabajan en atención a la población migrante en situación de vulnerabilidad, por supuesto en un proceso que no tiene que ver con ellos, pero en una lógica que genera incluso a veces cierta despolitización porque victimiza de alguna manera en algunos casos, pero no veíamos una diferencia, por ejemplo, con el flujo centroamericano, ¿no? Que digamos que hay una politización en su respuesta al Estado, en las demandas, en la manera como confrontan las políticas migratorias, que viene de ellos y no que solamente de las organizaciones no gubernamentales, ¿no? Entonces, esos tres niveles, eso yo le dejaría la palabra a Carlita y a los otros compañeros del panel. Si quieren, vamos a hacer una ronda, recuerdo la dinámica, ¿no? Hacemos una ronda entre los anfitriones, a ver, quienes quieran
aportar aquí en este momento, y luego hacemos otra ronda de preguntas si acaso hay preguntas en el chat, para entonces incorporar las inquietudes y los comentarios de nuestro público en el intercambio. Ok. Carla. Bueno, nada, muchísimas gracias por la presentación, Yoconda, de verdad que estamos alineados en muchísimas cosas, pero a su vez, bueno, evidentemente nosotros desde el lugar de origen nos acercamos al fenómeno desde otra perspectiva, y lo que mencionaba también Chalina, que bueno, que al llegar al barrio, evidentemente tanto las relaciones como el impacto del fenómeno fue muy distinto, ¿no? Además de los vínculos con la comunidad. Los vínculos entre la distinción de clases es muy distinto en la clase media como en las zonas populares. Pero mi pregunta realmente iba un poco más orientada precisamente a esos trabajos, bueno, de hace ya algún tiempo, donde usted mencionaba algo sobre el síndrome migratorio, pero posteriormente, algo lejano, ¿no? Pero más o menos en ese recorrido conceptual, posteriormente, bueno, vienen las familias transnacionales, las diferentes formas de cuidados y todo ese tipo de cosas. No sé si es una perspectiva inadecuada de mi parte, pero el síndrome migratorio dejó de existir o otras formas comenzaron a estar presentes dentro del fenómeno, ¿no? Esa es una de mis inquietudes desde su perspectiva. Otra de las cosas importantes que nosotros observamos dentro de los estudios, y es precisamente lo que mencionaba sobre la casa, ¿no? Bonito. El muchacho que se va para venir y tener su casa, ¿no? Al menos en la zona popular donde estuvimos, ¿ok? Yo me voy, trabajo, reúno, mando dinero y me voy a comprar posteriormente mi casa. Eso por un lado. Como ese movimiento es itinerante, yo no siento la necesidad, el muchacho no siente la necesidad de regularizarse en el lugar que está. Entonces, bueno, además eso va acompañado con que, bueno, si no me va bien acá, me voy rápidamente, me busco otro lugar, me voy a donde otro amigo, ahí las redes se ven espléndidas porque realmente es una red enorme de lugares donde la persona se va moviendo con esos contactos, donde, bueno, hay distintos tipos de vínculos de solidaridad, donde, bueno, vienes, te quedas en mi casa, yo te doy comida la primera semana, te contacto con otro tipo de trabajo, ¿no? Pero al fin y al cabo parece estar en el imaginario de ese migrante, de ese muchacho, de esa zona popular, el regreso. Parece ser que su proyecto de vida, o sospechamos que su proyecto de vida no está afuera, ¿ok? Sino comprar la casa, tener la casa, o sea, el hogar está donde tengo la casa, ¿ok? Y la casa continúa aquí en nuestra comunidad pequeñita. Entonces, bueno, hago esta, no sé si sea un descabellado hacer la comparativa con Llano Grande. Ah. Ok. Porque, bueno, la gente de Llano Grande se me va y vuelve a los 20 años o comienza a construir su casita para su regreso, ¿no? Pueda que regrese, pueda que no regrese. Pero bueno, ese tipo puede ser una característica precisamente de esas migraciones y de esas movilidades circulares. O sea, que a pesar de que nosotros estamos itinerantes y que, bueno, que de repente estamos un día en Colombia, pasado mañana vamos a Ecuador y después llegamos a Perú y después nos saltamos a Europa, pero finalmente el fin es precisamente la casa. Ese serían mis dos. Muy interesante. ¿Alguien más por allí con alguna pregunta? Yo diría darle a Yoconda para estas dos y luego damos la palabra. Elena. Dime, José. Una cosita ahí, que yo escuchando la excelente exposición que nos hace Yoconda, me quedé pensando, me quedé como pegado en esa lámina que muestra, es decir, cómo pasamos de la
la poderosa Venezuela, de la gran Venezuela bueno, que hasta subsidiaba que los venezolanos fueran esos mismos países que estamos mirando ahorita, que fuéramos a hacer turismo, y que fuéramos a visitarlo, qué sé yo, a esta Venezuela de la inmigración. Entonces, a mí una de las cosas que me cuesta un poco, creo que en el tema hay dos aspectos, hay un aspecto que es un aspecto de los marcos estructurales que tenemos que diferenciar de las dinámicas coyunturales, que creo que juegan en el asunto. Por un lado, nosotros tenemos un proceso migratorio que se da en un marco estructural de toda la América. Y ahí vemos fenómenos, bueno, como la migración norte-sur, evidentemente está dentro de un marco estructural. Y en ese marco uno puede entender la migración centroamericana en un contexto estructural. Puede entender también incluso la migración que tenía Venezuela cuando a partir de los años 50 tú lo entiendes perfectamente en un marco estructural. Sin embargo, esta migración que tenemos es una cosa rara porque da impresión de que es más una dinámica coyuntural que un marco estructural. O sea, es como una especie de mientras tanto. Es una cosa que los venezolanos no terminamos de creer que estamos migrando. ¿Sí? Bueno, es que por ahora estamos migrando, pero no es que en realidad estemos migrando. Y esto le da un carácter de provisionalidad al fenómeno muy fuerte. Entonces, ahí lo que me parece más interesante es ver eso, es decir, qué elementos de tipo estructural nosotros podemos vislumbrar que está generando esta dinámica coyuntural. O sea, este flujo de inmigración que viene, que va, que se mueve por América, que se mueve muchas veces en condiciones de mucha precariedad por la situación económica, bueno, ciertamente puede ser reversible con una mejora de la situación económica de Venezuela, pero termina generando o desatando unos procesos que pueden dar a un cambio de ciertos marcos estructurales. Entonces, ¿qué cosas se pueden vislumbrar en ese sentido? Muy bien. Sí, Yoconda, vamos a contestar estas tres y luego vamos haciendo por bloques. Y no, bueno, muchísimas gracias. A ver, pues estamos muy conectadas. Esta idea de permanente movilidad, de tránsitos prolongados, es algo que yo empecé a explorar, justo el artículo sobre, que lleva el título de la charla de hoy, anuncia un poco eso, pero no es el único patrón. Es decir, yo creo que ese es el patrón emergente y el último, y de un cierto perfil, pero no creo que hay que olvidar que la migración de venezolanos a Sudamérica es muy heterogénea. Es decir, también hay profesionales, también hay lo que llamamos un gran conjunto de clase media empobrecida y también hay personas pobres. Es decir, es al menos en el caso ecuatoriano y peruano, es bastante heterogénea, es mixta, o sea, puede una encontrar muchos perfiles, no es solamente los más pobres. Yo creo que eso es bien importante también tener en cuenta, ¿no? Pero sí hay, yo diría, lo que he empezado a encontrar es algo muy parecido a lo que ustedes están mirando en los barrios, desde dentro de esos sectores más empobrecidos, efectivamente es más bien la movilidad permanente y esos tránsitos prolongados, que es un nuevo patrón migratorio, un nuevo viejo patrón migratorio para América del Sur. Que algo de eso teníamos, por ejemplo, con los senegaleses, con los haitianos que se movían, que iban a Brasil, de ahí a México, etcétera, y que se concibían como tránsitos prolongados, efectivamente, no como personas que se estén asentando en un lugar. Yo creo que, digamos, entonces, eso sí es muy importante, pero no es que toda la migración venezolana está en esa dinámica. Yo creo que hay también un gran porcentaje que sí han emigrado con todas sus familias y que están en procesos, digamos, de asentamiento. Entonces están las dos cosas, 2 o 3 patrones que hay que definir bien, ¿no?
¿Qué desafíos presenta eso para la integración? Pues efectivamente muchísimos. Es gente, como ya ustedes lo mencionaron, no necesariamente busca regularizarse, las instituciones no logran, no pueden apelar necesariamente, por ejemplo, al Ministerio de Trabajo, a las instituciones donde les están, digamos, donde se podrían reclamar por sus derechos. Hay el tema del retorno, sí, yo creo que el retorno es por la precariedad absoluta, sobre todo del último año, yo diría prepandemia, ya la condición antes de la pandemia era extremadamente difícil en Ecuador y también en Perú, y con la pandemia se exacerba por completo y son poblaciones que empiezan a regresar, porque, o sea, ya no tiene ese sentido que mencionaban, ¿no es cierto?, de que de la casa, ¿no? Yo ahí me refería a un fenómeno más bien al revés, de lo que nosotros encontrábamos era más bien gente que por más humilde la casa, sentía que tenía eso en Venezuela, que había accedido. Mi lectura más bien eran de personas que habían accedido a tener una casa en Venezuela, así sea un lugar modesto, pero que era de su propiedad y que la habían dejado por entrar en el proceso migratorio, que más bien es muy distinto al proceso de los migrantes, por ejemplo, ecuatorianos que se van, los campesinos ecuatorianos que se van a Estados Unidos o aquellos que se fueron a España, que efectivamente parte del proyecto migratorio era adquirir una casa, ¿no? Entonces, hay cuestiones ahí, yo creo que son interesantes de mirar, porque sí me parece que son distintas, ¿no? Pero efectivamente me parece muy interesante mirar esa, no sé si llega a ser ya circularidad, yo sí diría itinerancia, precariedad, que además no es solo por precariedad, hay también un tema, 1, tecnológico, y 2, de redes, y 3, de cierto nivel educativo que sí, o sea, la gente sabe, los jóvenes sobre todo, ¿no? O sea, que tiene un vecino en Chile, el otro se fue para Argentina, ya volvió, y ahora está en otra ciudad de Ecuador. Hay muchísimo más acceso a información y manejo de esas posibilidades. Es como que el mundo es mucho más grande, ¿no? Claro, eso puede variar por clases sociales y habría que confirmar mucho más, pero de las etnografías que tenemos, desde las trayectorias que hemos armado, yo sí siento, por ejemplo, si comparo con una migración muchísimo más lineal, que es la de los jóvenes indígenas ecuatorianos a Estados Unidos, que salen de su comunidad hacia un solo destino en Estados Unidos y podrán tener una cierta movilidad ahí, pero está como muy engarzada en redes familiares y comunales muy fuertes. Yo acá veo una cuestión más suelta, es decir, por supuesto que hay los soportes familiares y de vecinos, pero es más suelta, es entre varios países, es entre varios barrios, es como de una red te lleva a otra red, salen de una red y entran a otra, hay una dinámica mucho más variada, ¿no? Eso sobre la circularidad. Luego estaba lo de las asociaciones. Pues fíjate que en Ecuador se están fortaleciendo muchísimo las asociaciones de migrantes venezolanos. También están las ONGs y es cierto que sobre todo la iglesia tiene una red que no necesariamente es la red que está articulada a organismos internacionales como ACNUR, OIM, que trabajan con los estados. Hay una red, sobre todo de la iglesia, yo diría como menos pegada a la visión estatal, y sobre todo una gran variedad de asociaciones de migrantes venezolanos que están tomando cada vez más fuerza. Ahorita este rato no te puedo decir cuántas son, pero hay muchísimas este rato. Por ejemplo, en Ecuador, y yo sé que en Perú también, y algunas están con voz propia. Y ahí tienes, yo diría, todo un espectro, desde las extremadamente politizadas hasta aquellas que están mirando, sobre todo, están partiendo de una idea de politizadas, quiero decir,
bueno, con el discurso, ¿no es cierto?, de venezolano político, etcétera, pero también hay otras, digamos, que están más trabajando ya de cara, por ejemplo, a la xenofobia, de cara a ayudarle a la gente a poner sus denuncias, a acompañar ahora los procesos. Entonces yo diría que lo que pasa es que es muy reciente todavía y esos procesos organizativos también toman tiempo. Yo creo que yo tengo la esperanza de que más bien ahí hay gérmenes de fortalecimiento de algunas de organizaciones, no veamos. Y sí, por supuesto, el trabajo de las ONGs es gigante este rato, es decir, hay mucho dinero, siempre dicen que no hay dinero, yo diría que hay muchísimo dinero este rato circulando entre ACNUR, EMS, y hay un retiro del Estado por este motivo también y viceversa, es decir, el Estado ya no incluye a los ciudadanos venezolanos por los derechos que tienen y les da, por ejemplo, la Constitución ecuatoriana, sino que le ha dejado ese papel a las ONGs. Entonces, ahorita hay un Estado que regula y que quiere cerrar fronteras, pero todo el tema de protección social o de este rato con COVID o de integración o inclusión más permanente no es un tema del Estado. Así de simple. Lo fue tal vez un poco en el gobierno de Correa, tímidamente, pero por lo menos en el discurso, y ahora ni en el discurso es claro, nosotros tenemos que regular, dar papeles, pero todo lo que sea integración e inclusión social no tenemos plata, que lo hagan los organismos internacionales, porque esto es un tema de corresponsabilidad global y no un tema de responsabilidad como Estado. O sea, ahí hay un cambio en el discurso muy importante en detrimento de procesos de políticas de integración muy claras. Entonces es un retorno, yo diría, pues no sé, en relación a las segundas preguntas, no sé exactamente, claro, el imaginario migrante en general siempre está el retorno, ¿no? En todos los estudios migratorios siempre se ve eso, ¿no? Que una sale con la idea de regresar y termina no regresando, ¿no? O sea, el mito del retorno está mucho. Yo no sé, habría que ver, explorar un poco más qué está pasando y es que Venezuela sea un caso diferente. Y si es que hay muchas de las personas que han salido, pues simplemente ya se instalan en otros lugares y tendrán siempre esta idea de querer volver, pero sin realmente volver. Habría que ver. De frente a eso yo pienso que hay que quedarse con una mirada más abierta, porque, justamente por eso, porque no todo el flujo de migración venezolana está en la itinerancia. Están, digamos, hay la gente que llegó antes y que logró instalarse, es gente en general que tiene una trayectoria educativa tal vez más alta y por eso logró integrarse, u otros simplemente llegaron antes. También hay casos que sin necesidad de tener, digamos, de provenir de una clase social, digamos, clase media, igual se instaló, pero ya lo hizo antes, entonces logró cierta estabilidad. Entonces no es definitivo eso, ¿no? Y sobre esta idea me gustó el mientras tanto, ¿no? Pues sí, yo creo que le caracteriza esa idea de provisionalidad. No sé si es solo un imaginario social o si es producto, ya como les decía, de la crisis de la precariedad en la que se instalan. Frente a eso, también las resistencias, eso me olvidé en el caso anterior, pues yo creo, yo tengo un par de estudiantes venezolanas en Flaxo, tenemos varios estudiantes venezolanas y este rato trabajando conmigo justo 2 estudiantes venezolanas en la maestría de Sociología, y la una hizo una tesis muy bonita sobre los barbershops, o sea, muchas de las barberías. Muchos de los migrantes que llegaron un poquito antes, en el 2018-19, se instalaron en pusieron estos negocios de barberías masculinas que producen toda esta cultura
muy caribeña del hip hop y de los peinados de los futbolistas y de los beisboleros, y que están caribeñizando los barrios andinos quiteños, ¿no? Que es como un fenómeno contracultural. O sea, hay muchos fenómenos contraculturales muy interesantes. Y hay mucho en torno a la identidad y la estética, ¿no? De resistencia, ¿no? Que yo creo que se maneja con mucha fuerza, por un lado. Y por otro, también de una sociedad que conoce sus derechos. Que está como más dispuesta y más suelta, que se siente que viene como de una relación más horizontal, menos racista, parecería, ¿no? Entonces, por ahí yo creo que hay resistencias, ¿no? Interesantes, importantes, y culturales, y mucho orgullo nacional. O sea, eso yo lo he visto, lo hemos conversado con muchos otros colegas que están investigando un nacionalismo impresionante. O sea, vía comidas, vía sentirse, hay una unidad ahí muy identitaria, muy marcada, que yo siento que no necesariamente está presente en los ecuatorianos en el exterior, por ejemplo, con tanta fuerza. Siento que hay una limitada en el caso de lo que yo puedo ver por mi experiencia. Creo que sí hay la idea del mientras tanto, pero no estoy segura que estructuralmente sea un mientras tanto. Esa sería como mi respuesta para lo último. Bueno, eso por el momento. Gracias, Yoconda. Bueno, quedó Andrés Antillano pendiente de hacer una pregunta en esta primera ronda. Luego vemos a ver cómo está el chat. A ver, John, si le das. Ajá. No, muy agradecido por tan sugerente exposición de la profesora Yoconda. De inmediato conectó con muchas de las cosas que hemos venido investigando en un trabajo de orden cualitativo en comunidades de origen. Yo estoy, además, algunas pistas que hemos encontrado en algunos de los países con datos secundarios. A mí me parece que en efecto se trata de la migración venezolana, una migración muy heterogénea, que pensar en términos simplemente de migración venezolana lo que termina es aplanando y ocultando las diferencias, tensiones y contradicciones que puede tener. Esto, en términos de comprensión y sobre todo en términos de políticas públicas, tiene efectos que no son bondadosos. Por ejemplo, creo que el problema de clase, evidentemente esta migración que va y viene, que tiene mucho que ver con la precariedad, son sobre todo son los sectores más desventajados socialmente, pero también de género, al menos en nuestro trabajo cualitativo, que por supuesto es muy difícil generalizar por su propia naturaleza. Lo que hemos encontrado es que los hombres tendrían una mayor tendencia a esta migración circular, a ir y venir, que las mujeres, sobre todo las mujeres que migran con sus hijos, por razones que podrían ser fáciles de explicar, o generacionales. Son los jóvenes los que están más orientados a estas idas y vueltas que los migrantes más adultos. Ahora, quería proponer aquí algunas ideas, porque sí, supongo que todavía es un campo por explorar, de dónde pueden estar los factores que contribuyen con esta circularidad, que quizás es un fenómeno simplemente temporal, que tiene que ver con una migración muy inmadura, muy reciente. Pero a mí me parece que podrían haber hipótesis que apuntan a las condiciones del lugar de origen, ¿no? de las condiciones del espacio de origen. Por ejemplo, los muchachos que entrevistamos hace más o menos un año, empezamos a entrevistar en más o menos un año, aprovechaban el gran diferencial que entre los ingresos que podían recibir en su sitio de destino y los costos de la vida en Venezuela. Es decir, un muchacho del barrio que investigábamos le podía venir con $2.000, que no le permitía una vida holgada en Quito, pero en el barrio de las Casitas de la Vega le permitía una vida casi de abundancia, incluso comprar una casa, comprar un carro, en ese momento. Ya no es así. Por eso el tema de las condiciones
el tema de la hipótesis puede también apuntar cómo van cambiando, cómo puede cambiar estas tendencias, pero las condiciones de origen podían tener un papel muy importante en esta circularidad. Otra hipótesis que parece evidente, que es la que tú sugieres, Gioconda, tiene que ver con la precariedad y la informalidad en el mismo sitio de destino. Evidentemente son muchachos que se insertan en una economía muy precaria, pero que la precariedad termina surfeándola de esta manera. Nosotros encontramos que muchos eludían incluso adoptar mayor formalidad, incluso permisos laborales, porque eso no les permitía ir y venir. No les permitía, los anclaba exageradamente, lo que les podía representar una desventaja. Y una tercera hipótesis que quería proponer es que en realidad podríamos estar de cara al surgimiento o al fortalecimiento de una economía transnacional o una mano de obra transnacional muy precaria, que demanda una mano de obra muy precaria, muy informal, que tiene que ver con estos nuevos nichos entre los cuales los venezolanos han ofrecido una suerte de ejército reserva que tiene que ver con las economías de plataforma, con esto de los delivery, ¿no? que en efecto no funciona con una mano de obra estable, fija, sino con una mano de obra que justamente va y viene, ¿no? De hecho, muchos de nuestros entrevistados, aunque no volvieron a Venezuela, se desplazaron a terceros países. La segunda consideración es que qué papel puede tener en estas dinámicas el tema de la tecnología, porque resulta que a diferencia de migraciones anteriores, tanto por la edad, porque son muchachos muy jóvenes, como por los cambios tecnológicos, son muchachos que están conectados en tiempo real con redes transnacionales, es decir, pueden estar chateando por WhatsApp con un compañero que está en Santiago de Chile, en Punta Arenas, y con un compañero y con su familia en el barrio de La Vega, en Caracas, ¿no? Entonces, la tecnología también da una suerte de simultaneidad que podría estar relacionado con estas nuevas flexibilidad, con esta nueva fluidez de la movilización de los migrantes venezolanos, sobre todo este segmento en particular, entendiendo que hay otros que se comportan de otra manera. Y la tercera cuestión que quería preguntarte, Gioconda, es la relación con la clase trabajadora. ¿Qué pasa allí? ¿Es posible pensar canales, vinculaciones? Porque, claro, normalmente la literatura sobre migración habla de esta idea del mercado segmentado. Entonces hay un mercado duro, primario, vinculado con la clase trabajadora local, y hay unos nichos de enclaves de los migrantes que entonces no compiten, sino que hasta se complementan. Yo creo que esto ya no es ni siquiera así para los países del primer mundo, pero evidentemente no es así para nuestros países suramericanos. Entonces, en efecto, habría un choque en nuestras economías tan informalizadas entre los trabajadores, por ejemplo, ecuatorianos o del resto de América Latina, y los migrantes venezolanos, que podría, no, por supuesto, no justificar, pero sí permitir sociológicamente explicar el tema de la xenofobia y los conflictos que empiezan a existir. Bueno, vamos a dar la palabra a Gioconda para responder a terminar ya con esta ronda, y luego entonces sí pasaríamos a leer los comentarios y las preguntas que tenemos en el chat. Sí, Gioconda. Pues gracias. ¿Sí? Uy, me parece fascinante todos los comentarios que salieron. A ver, pienso que sí hay un tema de género e intergeneracional en esta mayor capacidad de movilidad y de esa itinerancia. Yo creo que habría que estudiar más a fondo si es así, pero me parece bastante lógico que sean los jóvenes varones los que estén circulando más. Y que por lo tanto ellos mismos no deseen esos anclajes. A ver, ahí hay un tema también, creo que había alguna pregunta al respecto también en el chat, de la relación con los estados y la relación con también hay que reconocer, y traté de ponerlo en la presentación, cómo esta mayor movilidad y estos tránsitos prolongados también coinciden con el cierre de los procesos, digamos, con el cierre de las fronteras y
y las dificultades en los procesos de regularización. Entonces, también hay que tomar en cuenta, yo ahí sí diría un factor estructural, ¿no? Es decir, la itinerancia y esta idea tiene que ver con el mercado laboral, tiene que ver, bueno, con muchas cosas, pero también tiene que ver con el hecho de que, pues, antes no se necesitaba pasaporte para entrar a Ecuador, después se necesitó pasaporte para entrar a Ecuador de manera regular, se necesitó tener ¿cómo se llama? Bueno, cuando tienes que comprobar que no has cometido ningún delito antecedentes penales. Penales, gracias, luego, es decir, tienes que tener una cierta suma de dinero, es decir, los procesos de regularización también se han complejizado. Y sin tener, eso lo encontramos nosotros en una investigación, sin necesariamente significar que vas a tener un mejor trabajo, es decir, tienes una tal precariedad laboral que a ratos que te desinhibe, es decir, bueno, ¿para qué voy a sacar papeles si en realidad igual voy a seguir vendiendo jugo de naranja, ¿no? O sea, no necesariamente eso significa en los mercados laborales tan precarizados como los que ahora tenemos, que eso significa un mejor trabajo. Digamos, es relativo porque, bueno, significa mucho más seguridades en otros sentidos, pero digamos, también hay ese cálculo en un joven que quiere comerse el mundo, ¿no? Que ve con todos estos otros temas de la tecnología, en donde sí hay como mucho más ideas y posibilidades de movimiento. Y tiene que ver, yo creo, los y las venezolanas están alimentando estos mercados transnacionales precarios de las plataformas y de la movilidad. Eso es clarísimo en el caso ecuatoriano, Uber, Globo, es clarísimo en la pandemia, esta idea de quiénes se mueven para que otros no puedan quedarse en casa, quién hace el trabajo de delivery de comida, quién hace el trabajo de delivery de compras, son los y las venezolanas, y ahí, digamos, los y las migrantes, y ahí sí comparten ese nicho con trabajadores locales, ¿no? Ahí más bien es interesante, hubo un par de reclamos de trabajadores de Uber en Quito que fueron liderados por venezolanos. Entonces ahí eso fue un tema interesante que hay que seguir de ahí, ¿no? Sí, de acuerdo, no estamos frente a mercados laborales segmentados como en la migración sur-norte, y efectivamente, pues esos son los desafíos de esta migración sur-sur, y eso es, digamos, puede ser causante de mayor xenofobia en el sentido de me estás quitando el trabajo, pero también de mayor solidaridad, es decir, no son como estas cosas de los migrantes por un lado y los otros por otro lado. Hay actos de xenofobia, pero también se ha visto en las entrevistas que hicimos ahora por el periodo COVID, gestos de solidaridad, ¿no? En los barrios populares, o sea, decían, por ejemplo, hubo mucho miedo de que exista xenofobia frente a la epidemia, de que, por ejemplo, los venezolanos que aparecían caminando en las carreteras, en lugar de quedarse, entre comillas, en casa, pues podían estar transmitiendo el virus. Y en las entrevistas con la gente, no. Es decir, como sobre todo los 3 primeros meses frente al COVID, fue tan dura el encierro y la precariedad y el quedarse de pronto de un día para el otro sin trabajo, sin acceso a estar en la calle vendiendo, en fin, que también surgieron cuestiones de solidaridad en los barrios, ¿no? Yo tengo, por ejemplo, este estudiante que empezó a trabajar en emprendedores venezolanos en un barrio del sur de la ciudad. Ella lo que encontró es que habían respuestas más bien solidarias, ¿no? O sea, todo el mundo estaba en problemas, ¿no? Respuestas más organizadas y la relación con los sindicatos en Ecuador o con el movimiento indígena, que podría ser algo, todavía no se han dado. Eso creo que más bien otra colega está investigando la protesta social de octubre del año anterior y el nuevo levantamiento indígena que hubo en Ecuador, y encuentra una serie de rasgos más bien bastante problemáticos en relación a una xenofobia no solo del
sino inclusive dentro de los movimientos, ¿no? Dentro de movimientos sociales. Entonces, es muy compleja esa relación. Yo diría que todavía falta muchísimo por construir esos vínculos entre la clase trabajadora. Habría que hurgar mucho en las lógicas políticas y sociales de las asociaciones de trabajadores informales, sobre todo. En Ecuador están organizados y habría que ver cuáles son las dinámicas que se están dando ahí porque además hay mucho trabajador colombiano también en la informalidad. Entonces, ahí hay unas dinámicas complejas, digamos, entre trabajadores que habría que explorar más. No te podría decir mucho al respecto. No sé si me olvidé de alguna pregunta. Creo que no. Muy bien. Ya, tengo el micrófono. Muy bien, Yoconda, muchas gracias. Yo lo voy a hacer yo misma, voy a pasar a leer los comentarios y las preguntas que nos dejaron en el chat muy rápidamente, pero vamos a leerlo. De Andreina Torres nos dice, también hay que pensar en quienes tienen la posibilidad de permanecer. Creo que tiene mucho que ver con las posibilidades de regularizar la situación migratoria y los distintos países presentan diferentes condiciones para ello. Claudia Vargas nos dice, bueno, agradece la invitación, le parece excelente, muchas gracias de parte nuestra. Mi comentario es que tal como señala la Yoconda, la migración venezolana es mixta. No debemos olvidar los profesionales. También creo que este reconocimiento pasa por identificar sus características particulares para poder hacer políticas acorde a las necesidades de cada población. En el caso del comportamiento migratorio del venezolano fue muy arraigado. El tema es que ahora se da por razones adversas. Eso significa que no pueda volver o que depende del destino y de lograr integrarse se queda. No es determinante. Otra pregunta de Rebeca. La provisionalidad de la migración podría estar relacionada con el hecho de que no exista una cultura migratoria arraigada en el país por las condiciones económicas existentes en el pasado. Otro de Andreina, Yoconda, hola, te saluda. Recuerdo cuando viví en Ecuador en el 2003-2010, entre el 2003 y el 2010, recuerdo la xenofobia que sufrían los colombianos desplazados por el conflicto colombiano. ¿Ves alguna continuidad entre ese fenómeno y lo que están viviendo los venezolanos ahora? Imagino que la migración venezolana es más numerosa, más visible, vertiginosa, y de pronto presenta un panorama muy diferente. Y Salvador nos dice ya, para finalizar, me llamó la atención la investigación que mencionó Yoconda de una colega en la que se observaron indicios de cooperación. Me gustaría saber cuál fue el estudio y tener algunas referencias. Entonces esto sería todo. Le dejamos ahora la palabra a Yoconda para un comentario final y un cierre. Yoconda. Bueno, muchas gracias por las preguntas. ¿Sí? ¿Estoy? Sí. ¿Puedo seguir? Sí, claro. Ya, un saludo especial para Andreina, que entiendo que es además la persona que hizo el contacto, así que chévere. A ver, sobre la primera pregunta, bueno, la cuestión de la regularización, sí, ya creo que la contesté antes, ¿no? Efectivamente hay más dificultades de regularización más en unos países que en otros. Yo entiendo que, por ejemplo, Uruguay y Argentina tienen formas de regularización muy rápidas, son países que todavía mantienen hay muchas facilidades para obtener regularización en papeles, pero también son los destinos más lejanos y son los destinos en donde en realidad está llegando la clase media, ¿no? Mientras más lejos, más clase media. Eso sí también es bastante claro en los perfiles. Si la provisionalidad responde a una falta de cultura migratoria, pues hay que ver, ¿no? Hay que ver, pero creo que sí tiene, en esa multidimensionalidad que explica esta situación, pienso que algo de eso también hay que mirar. Como es muy diversa la migración venezolana, yo sí creo que en términos de política pública hay algo que en términos así como muy generales y de promedios sí sale todavía en el caso del Ecuador,
es que a pesar de esa heterogeneidad y a pesar del cambio último en el patrón migratorio hacia sectores más populares, digamos, todavía comparativamente el nivel educativo de la población venezolana es mayor que el nivel educativo de la población ecuatoriana. Entonces, en términos de potenciales de capital cultural educativo, sí habría, en términos formales al menos, una potencialidad. Es decir, si esos migrantes logran regularizarse, logran reconocimiento de sus títulos, podrían estar en potencia mejor preparados y podrían mejorar su contribución a la sociedad ecuatoriana. O sea, si bien el último flujo puede ser que sea de sectores populares con menos acceso a la educación, etcétera, no hay que olvidar que una gran cantidad de gente, yo diría, se parece un poquito a el flujo del fenómeno ecuatoriano a España de finales de los 90. Es una clase media empobrecida. Entonces, esa clase media empobrecida es una clase media educada. Es una clase media que estaba en ciertos trabajos formales. Y esa es esa clase, ese es el grupo que este rato está vendiendo comida, haciendo trabajo doméstico, de trabajadores de Uber. Muchos de ellos son personas que sí tienen un nivel educativo para cumplir con otro tipo de tarea. Entonces yo creo que ahí, en medio de toda esa heterogeneidad, sí hay un segmento al cual podría los países de destino beneficiarse muchísimo si es que podrían ejercer otro tipo de trabajos, ¿no? Y eso no lo está diciendo el propio Banco Mundial. El Banco Mundial corrió una encuesta en Ecuador en el 2019 a migrantes venezolanos en todo Ecuador, y justamente encontró eso, que en términos promediales los migrantes, a pesar de este cambio en el perfil, seguían teniendo niveles educativos más altos que la población ecuatoriana, y que calcularon si es que podrían insertarse en oficios más parecidos para los cuales fueron formados, representarían una contribución a la economía ecuatoriana bastante importante. Es decir, trataban de revertir el discurso para, digamos, de ver esta migración también como una contribución en términos económicos, ¿no? Solo lo dejo ahí porque, bueno, ya sabemos que hay que tomar con pinzas eso, pero es interesante, digamos, verlo. ¿Dónde encontré este estudio en donde había más cooperación que xenofobia? Esta es una tesis de una estudiante mía sobre emprendedores en un barrio popular del sur de Quito, de venezolanos que ya empezaron a tener emprendimientos más allá de la venta callejera, capitalizar un poco con comida venezolana o cuestiones venezolanas. Ellos ahora en la crisis que se paralizó por completo por el COVID, todas las ventas, pues han entrado en lazos de solidaridad con el barrio de Solanda, que es un barrio en el sur de la ciudad que recibe población migrante, tanto campesina como colombiana, haitiana, en fin. Entonces, ahí se están tejiendo ciertas redes esperanzadoras. No quiero decir que sea así, la gran mayoría más bien es de hostilidad, ¿no? Y no sé si había alguna otra pregunta. Ah, sí, lo de Andreina. Pues yo le veo bien parecida a la xenofobia que existía hacia los colombianos. Hasta los estereotipos son los mismos. O sea, es muy crasa, no hay, es bastante parecida la xenofobia que existió. Y ahora, por ejemplo, en Ecuador hay se calcula alrededor de unos 360,000, 400,000 venezolanos, pero tenemos alrededor de unos 200,000 colombianos, 210,000. Entonces, no son, bueno, es un poquito más de la mitad, pero digamos, no es que tampoco sean solo los venezolanos los que están, y es bastante visible en ciertos lugares también la migración colombiana, y yo creo que la población es xenófoba frente a los dos flujos. No hay ni más ni menos aceptación, siendo que la migración colombiana me parece que es bastante más campesina, por ejemplo, que la venezolana.
sea, si hay niveles distintos, de Venezuela es mucho más urbana, me daría esa impresión. Pero los procesos son bastante parecidos. Yo creo que con eso espero haber contestado todo. Muchísimas gracias, Yoconda. Ya estamos sobre la hora. Te quitamos un poquito más de tiempo de lo que habíamos acordado. No te escuchamos ahora. ¿Te escuchamos? Sí, que ningún problema. Tenía previsto hasta las 5 de la tarde, entonces estamos bien. Bueno, muchísimas gracias. Ya podríamos dar por culminado este encuentro para no quitarte más tiempo. Esperamos en verdad que esto sea el inicio de un intercambio. Para nosotros va a ser muy valioso, pues, seguir conociendo el trabajo que están haciendo desde Ecuador, seguir conociendo más de cerca las investigaciones y pudiendo nutrirnos de allí, y esperamos que haya sido del agrado para los invitados, que esto sirva en efecto para enriquecer la perspectiva. Ya nos podemos despedir. Muchas gracias. Muchas gracias, de verdad, muy, muy, muy interesante, muy sugerente. Muy interesantes comentarios que me han ayudado muchísimo también a mí a perfilar mi propio trabajo. Me encanta que estemos conectados. Así que, sí. Bien, gracias. Bueno, muchas gracias, Yoconda. De verdad ha sido un placer y esperamos vernos pronto. Esperamos vernos pronto, sí. Sí, bueno, un abrazo a todos, gracias por venir, esperamos que haya sido del agrado. Hasta luego.